Bueno, recién lo anunciábamos, vamos a recibir al ingeniero Jorge Acosta, gerente de información del Instituto Nacional de Carnes. Ayer se presentaron datos correspondientes a este año 2023, que ya estamos recta final de lo que es la actividad del complejo cárnico, consumo de carne, actividad de faena, exportación. Jorge, arranquemos por la faena de vacunos, que está en el entorno de 2.300.000 cabezas. Una diferencia con respecto al año pasado de un 5%. ¿Se esperaba una caída mayor en lo que tiene que ver a la actividad de la faena de vacunos? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Martín, ¿qué tal? Sí, ayer, como tú decías, presentamos un poco lo que son los principales números y algunos de los conceptos que nos parece importante resaltar, porque de hecho los datos ustedes tienen acceso a través son datos que están siendo públicos en general. Y lo que decías tú, si de la faena, dependiendo en qué momento uno planificaba o proyectaba lo que iba a ser la faena del 2023, te daba un número, te daba otro. Recordemos que tuvimos un primer semestre que con una caída muy grande, obviamente por efecto climático y un efecto de mercado que traccionaba menos también, con una caída que fue cerca del 20%, donde los novillos caen un volumen importante, pero caen mucho más las vacas, por una cuestión de disponibilidad de pastura. Y bueno, eso hacía pensar desde esos momentos que íbamos a tener una faena con una retracción más grande. Y bueno, finalmente cierra con un 5%, como tú decías, aproximadamente, va a estar en esos 2.300.000, porque hay una recuperación muy grande en el segundo semestre de los novillos, pero fundamentalmente de las vacas, que tienen un crecimiento de más del 40%. Claro. Y al final, al cierre del año, las vacas son las mismas que se faenaron el año pasado. O sea, la recuperación fue realmente muy buena, ¿no? Claro, no estaríamos hablando, teniendo en cuenta esa recuperación de las vacas, de una situación, digamos, de pérdida de stock o de una faena, digamos, que pueda estar relacionado a eso. Está dentro de los números, digamos, razonables en cuanto a lo que es la extracción. Exacto, sí. La extracción total, obviamente este año hubo un poco menos de novillos, como decía, va a caer un 8 y pico por ciento de los novillos en total. Caen no solamente los novillos totales, sino que también los de corral, prácticamente, o sea, no van a llegar a ser los mismos que el año pasado. Pero no, estamos frenando el mismo volumen de vacas del año pasado, que hubo una extracción importante, y este año vamos a completar una extracción que desde el punto de vista industrial va a cerrar en un 20%. Jorge, interesante también el número y la participación del corral. Baja un poco, sí, con respecto a lo que fue 2022, pero no fue una caída tan importante, teniendo en cuenta que el corral enfrentó números que fueron realmente complicados. Los números del corral durante buena parte del año no cerraban. Sí, como tú dices, más allá de que sean algunos animales menos, va a cerrar en cerca de 350.000 cabezas, los provenientes de corrales habilitados en el SNI. Y si bien se da esa pequeña caída, es menor que la caída total de novillos. Y como tú dices, sí, fue un año en los corrales que tuvieron que enfrentar situaciones complicadas. ¿Seguramente sean corrales de la propia industria? Sí, sin duda hay un componente importante de corrales de la propia industria que permiten una planificación distinta, y terminó siendo un 16%, que como la faena cae, obviamente, aunque caiga el corral, representa más, porque al caer menos, va a quedar en un 16% del total de la faena, de los 2.300.000, digamos. Sí, uno de cada 4 novillos, prácticamente, si nos vamos a lo que es la categoría de novillos, o hasta un poquito más, proviene de corral. Sí, yo te diría que un poquito más, porque por eso, un poco los más. números finales, sí, van a estar cerrando en un 28-29%. Es decir, del 100% de los novillos faenados, el 29% fue de corral, digamos, ¿no? En el caso de la vacillona anda un poco menos, 17 por ahí. Claro. Jorge, estamos conversando con Jorge Acosta, gerente de información de INAC, y si vemos y proyectamos 2024, ¿qué prevén? ¿Una faena similar a esta? ¿Podríamos estar ante una situación climáticamente, ya el escenario pinta distinto a lo que fue el arranque de 2023? ¿Qué se puede esperar para 2024? Mira, el año pasado, ante estas mismas preguntas, yo creo que habíamos hablado de 2.200.000 para este año. Y viste que las condiciones, tanto climáticas como de mercado, al principio parecía que nos ratificaban, y después al final, las oportunidades de negocio terminaron, a pesar de precios complicados, porque fue un año que tuvimos precios tanto de hacienda como de exportaciones bajos, termina habiendo una faena que llega a esos 2.300.000. Yo diría que el escenario a esperar, con el volumen de ganado que uno observa que existe, y bueno, hay que esperar un poco la ratificación de DICOSE, pero un stock que no cayó,
es esperable que estemos con una faena que esté por arriba del promedio y que ande en los 2.400, incluso más, 2.450. Nosotros habíamos proyectado un poquito menos para el año que viene, a principios de este año, cuando hacemos las cifras para las proyecciones del propio INAH, que tiene que presupuestar, pensamos que podía llegar a los 2.390, 2.400, pero ahora creo que hay que subir esa estimación y aproximarse seguramente por arriba de los 2.400 puede estar el año que viene, ¿no? Claro. Jorge, y la categoría de vacas particularmente, que bueno, hablábamos recién de lo que ha sido la faena de esta categoría en este 2023, que si bien no se disparó demasiado con respecto a lo que fue 2022, ¿ahí qué puede pasar? ¿Podríamos estar en un escenario quizás de menos vacas o menos de oferta de vacas, teniendo en cuenta también lo que fue la determinación quizás de lo que tiene que ver al tema del rodeo de cría y particularmente el tema del entore? Bueno, ahí va a depender un poco de cómo se marque la evolución de precios y las perspectivas de decir, bueno, guardo un poco más de vacas, entoro un poco más. Recuerda que en la última declaración jurada de ICORSE aparecieron algunas vacas menos de cría respecto a la anterior, unas 100.000 vacas menos, pero sí se crecieron la cantidad de vacas de invernada, es decir, más o menos estamos en el mismo volumen de hembras, digamos, ¿no? Y seguramente ahí hubo incluso alguna idea de que había algunas vacas de invernada que capaz que eran cuestiones de vacas falladas que al final se terminan incorporando al rodeo. Vamos a esperar a ver qué ratifica DICOSE cuando saque los datos finales, pero seguramente puedan mantenerse niveles de 800.000 vacas, 900.000 vacas por año, con una entrada bien importante de vaquillonas. Yo creo que se pueden mantener niveles de faena de vacas de los niveles que llegamos este año, ¿no? Bien. Jorge, la última consulta y pasando a la otra especie importante, el ovino. Nuevamente crece la faena de ovinos, algo más de un 10%. Crece bastante y casi un 20%, mucho podríamos decir. Sigue siendo alta la faena de ovejas. ¿Qué lectura se hace de la actividad en ovinos? Bueno, la actividad de los ovinos tuvo un comportamiento bastante diferente al caso de los vacunos. Recuerdas que arrancó un primer semestre con una faena muy alta y una faena de adultos alta. Venía con la faena de bovinos bajaba y la de ovinos subía. Y a partir de los primeros meses ya empezó a haber un quiebre a nivel de precios y hoy estamos con un nivel de precios de lo que tiene que ver con la exportación, que pasó de lo que el año pasado fue en promedio $5.000, ponele, a 3.800 del acumulado del año. O sea, hay una caída. Cayó un 25%. Exacto, que tiene que ver con la demanda internacional, y con algunos stocks de Estados Unidos. Digo, prácticamente no se le exportó a Estados Unidos este año, cuando realmente había aparecido como un negocio para incluso el compartimento bien interesante. Digo, este año no hubo participación, también por una presencia también de Australia muy fuerte, ¿no? Entonces, hubieron condiciones que realmente le sacudieron al ovino. De todas maneras, y a pesar de eso, hubo una participación muy grande, seguramente también con algún ajuste de carga, con alguna achique del stock. Recordemos, estamos con un stock que ya bajó de los 6 millones, y con una extracción, como tú decías recién, que si le agregamos el consumo, puede andar no sé, el año pasado había andado en 380.000 animales, ¿no? Más o menos. Sí. Eso va a llevar a una extracción que seguramente anda en el 30%, y los años que hemos tenido extracciones de ese nivel en el stock ovino le ha pegado al volumen del stock. Claro. Si miramos hacia atrás, extracciones de ese tipo le pegan al stock. Entonces, si se confirma esta extracción, seguramente haya algún toque al stock nuevamente, ¿no? Claro. Jorge Acosta, gerente de información de INAC. Muchas gracias, Jorge, y estaremos nuevamente en contacto. Gracias a ti, Martín, por la llamada y a las órdenes.